Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides y en esta oportunidad continuaremos construyendo organizadores gráficos. Para esta mañana trabajaremos con la información que hemos realizado en el ejercicio número 7. Veamos. En el ejercicio 7, a partir de los mitos individuales que tenemos que leer, nosotros hemos realizado nuestro propósito, hemos planteado nuestras preguntas, hemos leído, subrayado e investigado las palabras desconocidas y por último, completamos el cuadro de análisis de los elementos denotativos del texto. Recuerden, los elementos denotativos son aquellos que aparecen a simple vista y como los personajes, los escenarios, los objetos y la acción. Para realizar la construcción de nuestro organizador gráfico, vamos por favor a ir hacia las oraciones de nuestras acciones, tanto para la introducción, para el nudo y para el desenlace. Vamos, por favor, a subrayar las acciones que encontramos en cada uno de estas partes. Es decir, subrayaremos los verbos. Caperucita Roja es una niña que vive en el bosque con su mamá. Entonces aquí sería es y vive. Siempre usa una caperuza, usa el verbo. Un día su mamá la envía a dejar una cesta de comida a la casa de la abuela. Y de esta manera tenemos subrayado los verbos de la introducción. Vamos ahora a los verbos del nudo, del problema de la historia. En el camino del bosque, Caperucita se encontró con el lobo. Se encontró va a ser nuestro primer verbo. El lobo la engaña y la envía por el camino largo y se adelanta a la casa de la abuela. Después, en el desenlace, el lobo se come a la abuela e intenta comerse a Caperucita Roja, pero en ese momento aparece el leñador, quien lo mata con su escopeta y la salva. Antes de iniciar entonces con la construcción de nuestro organizador gráfico, procedemos a subrayar los verbos de nuestras acciones correspondientes al ejercicio número 7. El organizador gráfico que se trabajará se denomina, un instante, ok, el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación visual de una secuencia de acciones, es decir, en un gráfico ordenamos las acciones de determinado evento. También pueden ser los pasos de un proceso o las fases de una actividad. Permite visualizar los movimientos o desplazamientos operados en el tiempo o en el espacio. Es decir, saber a cabalidad qué evento, qué fase o qué paso va antes, va después y los ordenamos secuencialmente. Recordemos el proceso de construcción de organizadores gráficos. Paso 1, lectura atenta del texto. Paso 2, subrayado de la información importante. Paso 3, identificación de palabras clave. Paso 4, selección de organizador gráfico. Nosotros, en nuestra actividad autónoma, al realizar la actividad A de lee el mito asignado según el tema de investigación individual y la actividad B de realizar las actividades de prelectura del ejercicio 7, hemos realizado ya los 4 pasos. Por tanto, para construir este diagrama de flujo, trabajaremos con la información del ejercicio 7. El paso 5, a su vez, dice jerarquización de palabras en función de su importancia,
lo superior como el tema, lo inferior como los ejemplos. Jerarquizar significa ordenar nuestras ideas, nuestras palabras clave en función de su importancia. Por tanto, nosotros trabajaremos en el orden de aparición de nuestras acciones. Para el inicio escribiremos 3 acciones y también sus personajes, los objetos, el tiempo-espacio de cada acción. Para el nudo, a su vez, trabajaremos de la misma manera y por último para el desenlace de la historia también. Procedamos entonces a la construcción del diagrama de flujo. Entonces, por favor, cuando nosotros copiemos, procuremos copiar la forma de nuestro organizador gráfico, pero no situemos todavía ni nada de las letras o de las palabras que encontramos en su interior. Trabajaremos primero con las estructuras circulares, los grandes pasos, las grandes acciones. En este caso, como estamos trabajando un texto narrativo, un mito continuará siendo inicio, nudo y desenlace. Por tanto, estas 3 palabras se mantendrán. Luego vamos a ubicar las acciones que se encuentran en estos rectángulos. Las acciones son esos eventos precisos que suceden en cada parte de mi historia. Estos eventos nosotros necesitamos 3. Para poder trabajar, vamos a utilizar los verbos que subrayamos en principio en nuestro ejercicio. Entonces yo aquí tengo subrayado 1, 2, 3, 4 verbos correspondientes a la introducción o inicio. Por tanto, yo tengo que decidir cuáles son los 3 verbos más importantes para expresar una acción. Yo creo que la acción de inicio se encuentra mejor representada con los verbos vive, usa, la envía. Por tanto, procedo a situar estos 3 verbos. Ponemos aquí vive, usa, la envía. Buscamos ahora los verbos principales para las acciones del nudo. Como estamos trabajando un organizador gráfico, procuramos que esas palabras no se repitan. Ejemplo. Permita. En mi nudo tengo el verbo encontró, engaña, envía y adelanta. Pero ya no puedo volver a poner envía, por tanto trabajaré con encontró, engaña y adelanta. Una de las reglas en la construcción de cualquier organizador gráfico es no repetir las palabras clave. Encontró, engaña y adelanta. Busquemos ahora las acciones para el desenlace. Continuamos de esta forma trabajando con los verbos subrayados en desenlace. Come, intenta, aparece, mata, salva. De los 5 yo busco aquellos que para mí constituyan más importantes para poder explicar la lógica secuencial de la acción. En este caso trabajaré con come, aparece, mata. Luego que hemos
situado ya las acciones en su orden, procedemos a construir los predicados y los sujetos de esas acciones. Para ello, nosotros en los rectángulos ubicaremos el objeto o el personaje sobre quien se realizó esa acción y a su vez el tiempo y espacio sobre esa acción. Nosotros, para ello, por favor, podemos seguir utilizando palabras clave que encontremos aquí en nuestras acciones, pero yo les recomiendo trabajar con los elementos que tenemos aquí, solo que los situaremos según corresponda. Entonces, ¿quién vivía? Sabemos la época cuando Caperucita vivió, pongámosle por ejemplo, hace mucho tiempo. ¿Dónde vivía Caperucita? En el bosque. ¿Con quién vivía Caperucita para buscar el personaje? Con su mamá. ¿Quién vivía ahí? Caperucita, ¿verdad? ¿Hay algún objeto? Yo creo que en este punto ninguno. Y borro entonces lo que dice objeto y ubico solo el personaje. Caperucita. Usa. A ver. ¿Quién usa? Lo usa o qué usa una caperuza roja. ¿Cuándo la usa? Siempre. ¿En dónde lo usa? En todo lugar. Y voy situando. La envía. ¿Quién la envía? La mamá. ¿Qué le envía a dejar? La cesta de comida. ¿Cuándo se le envía? Un día. ¿A dónde le envía? A la casa de la abuelita. ¿Con quién se encontró Caperucita? Con el lobo. ¿Dónde se encontró con el lobo? En el camino del bosque. ¿Quién la engaña? El lobo. Solo que en esta ocasión no lo volveremos a poner porque ya fue situado con anterioridad. Tenemos un objeto, en este caso no, y dejaré esta forma vacía. ¿Cómo la engaña? La envía por el camino largo. ¿Sabemos algo del tiempo? Sabemos que en el tiempo Caperucita ahí se demorará mucho. Al adelantarse el lobo se demora poco. ¿Por dónde va el lobo? Por el atajo. ¿Quién se adelanta? El lobo. Como ya fue situado, vamos a dejar en este momento la forma vacía. Come. ¿A quién se come el lobo? A la abuelita. ¿Dónde se come el lobo en la abuelita? En su casa, pero como ya situamos la casa acá arriba, ya no va a ser necesario. ¿Quién aparece? El leñador. ¿Dónde aparece? Por afuera. ¿Y con qué lo mata? Con la escopeta. ¿Eso dónde sucede? En la habitación de la abuelita. Entonces, de esta manera se construyen los diagramas de flujo. Son representaciones visuales que ordenan los eventos en el tiempo, pero también en el espacio. Nosotros, para poder trabajar este diagrama de flujo, utilizamos la información del ejercicio número 7. No lo olvides. La construcción de los organizadores gráficos es un proceso que te ayudará a aprender de mejor forma. Suscríbete al canal Gigante Enterrado
Didáctica para la Lengua y la Literatura. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.